como deben haber leído, la Congregación del Vaticano para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, con una consulta a la Congregación para la Doctrina de la Fe y con aprobación del Papa, ha publicado un documento que ha desconcertado a algunos fieles. Ha pedido que el término o nombre Yahvé, en algunos casos, sobre todo más en el uso protestante que en el católico, ¿no?, el término Jehová, se deje de utilizar en el contexto litúrgico y en los cantos litúrgicos, porque es un nombre que no le corresponde a Dios. Esto ciertamente ha tomado a la gente por sorpresa, porque cuando muchas veces estamos en misa, escuchamos que se lee la palabra de Dios y se dice, y dijo Yahvé Dios al hombre, estaba Yahvé Dios en el paraíso. Y nos hemos habituado a que se utilice eso. Muchos cantos litúrgicos se han construido y se han compuesto en torno al término Yahvé o Yahvé Dios. Y en consecuencia, de pronto que la Congregación para el Culto Divino diga la palabra Yahvé no se debe utilizar y debe ser reemplazada por el término Señor, sorprende a muchas personas y no entienden cuál es la lógica detrás. La lógica es muy sencilla, hermanas y hermanos, y muy clara, muy clara, contundente. El término Yahvé se comenzó a utilizar recién muy entrado el siglo XX, no tiene tradición bíblica. Y además es un término inventado, es un término arbitrario. ¿Por qué nosotros decimos Yahvé, por ejemplo, y nuestros hermanos separados, los protestantes, suelen decir Jehová? Por una sencilla razón. Desde los orígenes, en el Antiguo Testamento, el pueblo hebreo, cuando ponía la palabra equivalente a Dios, utilizaba un término compuesto por 4 letras hebreas. Las letras Yod, He, Vav y He, que traducidas a la grafía latina equivaldrían a la letra Y, la letra H, la letra W o W o W y la letra H nuevamente. Es decir, Y, H, W y H componen, por supuesto, una palabra absolutamente impronunciable. Y esa era la idea. El nombre de Dios no se podía pronunciar. No, y por eso es que cuando el lector, el que sabía leer en el Antiguo Testamento, en el pueblo judío, desenrollaba el rollo de la ley, como nos describe, por ejemplo, recuerdan ustedes el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo en la sinagoga se para a leer el rollo de la ley, y del Antiguo Testamento, de la Torá, se paraba a leer el rollo de la Escritura. Cada vez que encontraba estas 4 letras, que justamente en griego se llamaban el tetragramaton significa palabra de 4 letras, nada más. Cada vez que llegaban al tetragramaton, o en español tetragrama, reemplazaban esta YHWH por la palabra Adonai, para decir mi Señor, o por el término Hashem, el nombre, para decir acá hemos llegado a el nombre, ¿no? Y así, en las traducciones habituales, se utilizaban algunos términos como los que señalo. Nunca se pronunció este tetragramaton porque deliberadamente eran 4 consonantes que no se podían pronunciar y que tenían el objetivo de no pronunciarse. Cuando antes de Cristo los grandes sabios judíos se dan cuenta que los judíos no estaban leyendo las Escrituras, lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, la Torá, los profetas y las leyes, no las estaban leyendo porque el mundo se había helenizado y la mayoría de judíos ya no hablaban el hebreo ni el arameo, sino que hablaban el griego. Se juntaron en Alejandría y produjeron la gran traducción, que según la tradición fue inspirada por Dios, la gran traducción hecha por 70 sabios, y de ahí que se conozca como la versión de los 70,
La versión de los 70 no hace referencia a un año, sino al supuesto número de sabios, de grandes maestros de la ley judíos que tradujeron lo que hoy en día es el Antiguo Testamento y lo tradujeron al griego para que los judíos pudieran entender la Escritura y pudieran comprender lo que se estaba en el Antiguo Testamento y lo tradujeron al griego para que los judíos pudieran entender la Escritura y pudieran comprender lo que se estaba escribiendo. Y justamente estos 70, cuando tradujeron todo el Antiguo Testamento al griego, decidieron traducir, después de muchas discusiones, el tetragramatón, estas 4 letras, por la palabra Kyrios, en griego, Señor. De ahí justamente que cuando nosotros rezamos el Señor ten piedad, a esa oración se le llame el Kyrie, porque en griego, como saben ustedes, es Kyrie eleison, Señor ten piedad, ¿no? Entonces, ellos utilizaron la palabra Kyrios, Señor. Y desde entonces, cada vez que en las traducciones del Antiguo Testamento se encontraba el tetragramatón, estas 4 letras, se traducía por Señor, y cuando se tradujo al latín, se utilizó el término domino, Señor. Es recién entrado el siglo XX, muy entrado el siglo XX, donde algunos autores católicos, traductores católicos y otros traductores protestantes decidieron escoger arbitrariamente vocales para colocar entre estas 4 letras el tetragramatón. Y así es como surgió Yahvé. Pudo haber sido Yubá, Yubó, Yobú o lo que se les ocurra, cualquier combinación con vocales introducidas entre estas consonantes. Y esa es la razón por la cual los protestantes dieron con una versión del tetragramatón, Jehová, y nosotros con otra, Yahvé. Y lo que está haciendo la congregación es corregir esto precisamente porque el nombre de Dios no es secundario. Recuerden ustedes, hay un mandamiento explícito sobre cómo se debe utilizar el nombre de Dios. El segundo mandamiento dice no utilizar el nombre de Dios en vano. El Catecismo de la Iglesia Católica nos explica que este mandamiento no solamente es un mandamiento para no jurar, para no decir te juro por Dios, en vano. No. Este mandamiento expresa en realidad el valor enorme que tiene el nombre de Dios porque a través del nombre expresa su personalidad plenamente. Y eso nosotros lo sabemos en la vida cotidiana. Cuando una persona dice que es mi amiga, ¿no? Y me dice, ¿qué tal Alfredo? Y yo le digo, mira, no soy Alfredo, soy Alejandro. Ah, ya, ¿qué tal Alfonso? No soy Alfonso, soy Alejandro, ¿no? En el Perú el nombre Pablo Bermúdez es un nombre común, además Pablo Bermúdez fue una personalidad de la historia peruana y hay varias personas que alguna vez, confundidas porque hay calles, hay plazas que se llaman Pablo Bermúdez, me dicen a mí Pablo Bermúdez, ¿no? Entonces yo una vez le dije a una persona, oye, por si acaso, discúlpame, no soy Pablo, soy Alejandro, ¿no? Y esta persona muy elegantemente me dijo, no, mira, yo te digo Pablo porque tú eres como el apóstol San Pablo para mí. Tremenda salida de torero, ¿no? Muy elegante, se la aprecio. Pero a nadie le gusta que no lo llamen por su nombre, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a seguir llamando a Dios por un nombre que ha sido inventado en el siglo XX? Yahvé, Jehová, que le han puesto unas vocales que no existían al tetragramatón que tenía la intención deliberada de que no pudiera pronunciarse. Y en consecuencia, que cuando los judíos al leer las Sagradas Escrituras se encontraran con este tetragramatón, tuvieran una actitud de reverencia y utilizaran un nombre que no estaba puesto ahí, utilizaran una palabra como hemos señalado, Adonai, mi Señor, o Hashem, el nombre, ¿no? Acá está el nombre. Entonces, lo que está haciendo la congregación es precisamente que nosotros regresemos en coherencia con el mandamiento de reverenciar el nombre de Dios y con lo que nos enseña el catecismo, que volvamos en la liturgia, que es central para celebrar a Dios, que no celebremos a Dios llamándolo por un nombre que no corresponde. En consecuencia, en la práctica, ¿esto qué cosa significa? Significa que las canciones litúrgicas, es decir, las canciones de uso litúrgico, que utilizan el nombre Yahvé,
tienen que ser cambiadas por el nombre Señor. Y la congregación muy claramente lo ha dicho y además ha señalado los ejemplos en los distintos idiomas. Herr en alemán señala Señor en francés, Signore en italiano, no, the Lord en inglés, Señor en español, de tal forma que la palabra Yahvé sea reemplazada. Y mientras se cambian los textos litúrgicos, es decir, los leccionarios de donde se toman las lecturas para las misas, mientras se cambian físicamente, los lectores, por ahora, pueden irse anticipando, reemplazando en los pasajes donde allí dice, porque Yahvé Dios, reemplazarlo, como pide la congregación, por el término Señor, como siempre se hizo, no por el término Kyrios, por el término Domino, cada vez que se tradujo, salvo cuando entrado el siglo XX, algunas traducciones comenzaron a traer esta versión arbitraria. ¿Qué va a pasar con los testigos de Jehová? No se van a comenzar a llamar testigos de Adonai o del Señor, porque ellos no están bajo la jurisdicción de la Iglesia Católica. Los protestantes seguirán llamando a Dios, al Señor Jehová. Es cuestión de ellos, ¿no? Pero lo importante es que con esta decisión, lo que está buscando la Santa Sede es que los católicos seamos más bíblicos, ¿no? Y ahí nos estamos diferenciando de nuestros hermanos protestantes que paradójicamente reclaman que ellos son los bíblicos, ¿no? En la Biblia, como digo, nunca se utilizó el término Yahvé, es una invención, introducirle vocales a estas 4 consonantes conocidas como el tetragrámaton. Y justamente nosotros estamos volviendo a nuestras raíces bíblicas y para que estas raíces bíblicas sean de esta forma celebradas de la forma adecuada, respetando el verdadero nombre del Señor, especialmente en la liturgia. Que tengas un buen día.